Buenas noches, estamos en Conversando con el Perú, en esta oportunidad con un invitado especial, con Luis Terán del partido Podemos Perú, que está con el número 9 por el partido. Luis, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches a todos los que nos están viendo a través de esta señal. Encantado de compartir esta noche contigo. Gracias por la invitación. Perfecto, Luis. Para poner un poco de contexto y contar un caso particular del tuyo como candidato, Luis es una persona que hizo una demanda a PPK en 2017, si no me equivoco, y le ganó la demanda después de 3 años. Un caso particular, si no me equivoco, de ahí nos comenta Luis, le ganó la demanda y con esto hizo un proyecto de beneficio para muchos peruanos que estuvo recorriendo todo diferentes departamentos del país. ¿Qué te parece, Luis, si iniciamos esta entrevista, que nos cuentes primero un poco de ti, de qué parte del Perú eres, cómo inició postulación al Congreso, ¿no? ¿Qué te incentivó? Cuéntanos, por favor. Gracias, Julio, y gracias por este espacio. Felicitarte también por la iniciativa, porque el país está pasando por momentos bien complicados, sobre todo en temas políticos. Y participar en política hoy en día es una cosa de locos. Es ganarse un problema más. Pero bueno, mi nombre es Luis Terán, yo soy administrador de profesión, tengo 33 años de edad, así como muchos jóvenes en nuestro país. Trabajé, ahorré y hice el esfuerzo de hacer una maestría. Tengo una maestría en Administración y Gestión Pública en el CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales. Y bueno, inicié mi carrera política, digamos, desde la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2009 y yo representé a los jóvenes, fui consejero universitario y a partir de allí pues empezó mi carrera política y me empecé a involucrar en este mundo político en donde aprendí muchísimo y yo creo que marcó un hito importante porque si sacamos cuentas serían casi 12 años que me vengo preparando para tomar esta decisión, que es una decisión que deberíamos compartir miles de peruanos. Yo siempre lo digo, si la política no la hacemos nosotros, volverán los mismos de siempre. Iremos el domingo 11 de abril a marcar o escribir por el menos malo. Entonces es un deber, es un derecho que nosotros participemos en política. Bueno, yo nací... Pero disculpa que te corte. ¿Desde qué edad comenzaste en política, participando en eventos, ya en grupos? ¿Desde qué edad? Desde los 22 años. Yo estaba en 9º ciclo de la universidad, casi para egresar. Perfecto. Así es. Te doy el pase, continúa allí. Sí. Bueno, cuando me preguntaste de dónde era, pues me trajo un recuerdo. Yo soy de Pacasmayo, del norte del país, está entre Trujillo y Chiclayo, pero por razones que mis padres se separaron, tuve que venir a Lima. Mi madre empezó a trabajar acá y yo pues desarrollé mi vida en Lima. Estudié acá en Lima, pero nunca he dejado de ir a Pacasmayo. Y bueno, acá en Lima estudié la primaria, estudié la secundaria, parte de la primaria en el norte, ¿no? Pues ya la terminé acá, la secundaria, la universidad también allá, la maestría allá, hice mi vida en Lima, ¿no? Y bueno, en el 2011 participé en la primera campaña de Pedro Pablo Kuczynski como coordinador nacional de juventudes. Yo era el que estaba de responsable de todo el tema de jóvenes, todo lo que tú veías con Pepe Cuy, Pepe Camión, Pepe Causa, los colores y todo eso, lo organizaba yo. Y a partir de ahí empecé a trabajar con PPK hasta el año 2014, julio del 2014, en donde como miles de peruanos me sentí hostigado. Como miles de peruanos, lo digo por esta emergencia que miles de peruanos han perdido su chamba, ¿no? Casi 3 millones de peruanos se han quedado sin chamba. 1 de 4 cada jóvenes está sin chamba actualmente. Y pues bueno, digo presidente porque yo iba a ser presidente, en ese momento ya estaba iniciando su campaña, pero no me quiso pagar mis beneficios laborales. Julio del 2014. Estaba tratando de comunicar.
Claro, ¿por qué motivo decides salirte de acompañar a PPK en su partido, en las organizaciones que iba llevando? Mira, nosotros estuvimos a cargo de varios proyectos de PPK. En el 2011 su campaña, en el 2012 participamos de la Teletón, en el 2013 formamos el Instituto País y además conformamos en paralelo el partido político que hoy es Contigo, que pasó desde Perú Más, Peruanos por el Cambio y ahora Contigo, ¿no? Y en el año 2014 hubieron algunos problemas de equipo, de presupuesto, y yo me sentía hostigado porque me enteraba por el equipo que ya pagaban, por ejemplo, y a mí no me pagaban a tiempo. Necesitaba algunas herramientas de trabajo y no las tenía, ¿verdad? Entonces eso me conllevó, digamos, a retirarme del equipo. Eso se llama un despido indirecto, o despido arbitrario también se llama, ¿no? Justo te lo pregunto, Luis, porque seguramente hay muchos peruanos jóvenes, porque como te indiqué, el canal lo ven muchos jóvenes, que de repente pueden estar pasando situaciones similares, ¿no? Por eso te digo, te hice esa pregunta, ¿por qué motivo, no? Para que puedas explayarte un poquito. Así es, bueno, para los jóvenes que nos están viendo, eso se llamaría despido indirecto o despido arbitrario. Ya lo aprendí después de mi proceso y todas las charlas que he dado, sin ser abogado, ¿no? Sin ser abogado. Y el despido indirecto, el despido arbitrario no es otra cosa que el despido, la decisión unilateral que tiene tu empleador para sacarte teniendo un contrato vigente. Ese es un despido arbitrario. Y también debemos conocer que, por ejemplo, el despido arbitrario tiene una indemnización de un sueldo y medio por año laborado y que además solamente tienes 30 días hábiles para poder solicitarlo. Si no vence, pierdes esa indemnización. Pero bueno, en julio del 2014, después de un vaivén de comunicaciones, yo demoré aproximadamente hasta abril del 2015, que así como la mayoría de peruanos va a la SUNAFIR, al Ministerio de Trabajo, y no tuve respuesta. También traté de comunicarme con Kuczynski, su secretaria, su asesor, que en ese entonces era el ex congresista Gilbert Violeta, pero no tenía una respuesta. Entonces no tuve otra cosa más que demandarlo. Algo que hacen los peruanos hoy en día. Yo te puedo compartir que durante esta emergencia, por ejemplo, el peruano va a la SUNAFIR, espera 4, 6, 8 meses, lo que yo también pasé, pero como no tiene una respuesta, tiene que ir al Poder Judicial, ser una carga judicial, esperar 3 a 5 años más para tener solución a tu problema laboral. Y es lo que yo pasé. Yo demoré casi 3 años. Inició en julio del 2014 y ganó la demanda en abril del 2017, cuando Pedro Pablo ya era presidente de la República. Y te habrás imaginado que en ese vaivén de tiempo pasó infinidad de Eso cosas. sin preguntar, ¿no? En ese proceso, ¿te hostigaron? ¿Recibiste algún tipo de molestias, por así decirlo? Bueno, lo primero es que recibes la indiferencia de las personas que te han visto trabajar y te llenan de miedos, ¿no? Te llenan de miedos. Imagínate, pues, un joven de 28 años que estaba sin chamba, que no tenía el dinero de Kuczynski, que no tenía la prensa de Kuczynski, que no tenía los abogados, pues agarrar bien sus cojones y demandarlo. O sea, ¿te imaginas solamente esa idea? Para la gente común, normal, sin yo tratar de criticarlos, pues yo era un loco, ¿no? Definitivamente estaba loco, porque ¿qué le iba a ganar a Pero de repente era también la indignación, ¿no? Porque entiendo que estuviste muchos años trabajando en conjunto con el partido, con el señor Kuczynski, y la indignación de esa última etapa para tu salida fue también lo que habrá generado eso. Claro, lo que pasa es que las emociones van variando, aunque no lo creas, van variando, son como que por etapas en todo el proceso. Lo primero que tú dices, y lo identificas muy bien, obviamente es la indignación, porque lo que decía Kuczynski era simplemente que yo no había trabajado para él. Y puedes buscar un video en Google, en YouTube, disculpa, donde él dice, él no ha trabajado para mí, porque le preguntan sobre el caso. Entonces, esa frustración, esa indignación, es una especie de rabia, de cólera que tienes, porque tú habías trabajado. Yo tenía una oficina, tenía un marcador digital, tenía horarios, me descontaban si llegaba tarde. O sea, era un trabajador.
¿me entiendes? Entonces, y ya por las etapas del proceso, ya lo último que quieres es decir, oye, simplemente, porque él salió en Canal N y dijo, no, que es mentiroso, que lo están utilizando, ¿no? Una serie de mentiras. Y ya cuando tú te acercas al proceso, tu emoción cambia. Y tu emoción no es otra cosa más que de recuperar quién eres, de recuperar tu valor, ¿no? De recuperar eso que Pedro Pablo trató de disminuir, de chancar, de pisotear, ¿no? Entonces, es por etapas. Y al último, por ejemplo, yo tuve 2 abogados en el proceso. El primero renunció, creo que lo compraron, y el segundo ganó el 20% de lo que yo gané a PPK por 25 minutos de estar sentado en mi última audiencia. Así de simple. Pero las pruebas eran infinitas. Y yo dentro de este proceso aprendí que, por ejemplo, locadores de servicios, en la cual miles de jóvenes trabajan, ¿no? Yo te contrato como tercero, como locador de servicios, emites un recibo por honorario, pero te hago chambear como si estuvieras en planilla. ¿Qué quiere decir? Te doy un espacio de trabajo, te doy un horario de entrada, de salida, te doy tareas, te doy funciones que debes hacer. Entonces, eso es un principio que se llama primacía de la realidad, que dice subordinación, permanencia y dependencia. Entonces, ¿qué dice la primacía de la realidad? Que no interesa el tipo de contrato que tú tengas, que lo único que interesa es lo que realmente tú hacías diariamente. Y disculpa que te dé una pausa ahí, pero eso pasa porque en verdad hay poco trabajo y hay muchos jóvenes que buscan trabajo y se tienen que adecuar a veces a lo que los empleadores, las empresas le ofrecen, pues, ¿no? Y aceptan este tipo de modalidades a través de trabajo. Ahí el tema principal es la regulación que debería haber para el tema de la fiscalización para los empleados y también el tema de la mayor número de trabajo posible para que pueda aumentar, ¿no? Para que sea mucho más amigable todo para los jóvenes que buscan trabajo. Lo bonito de esta propuesta que estamos llevando al Congreso, que así como tú me estás comentando tu problema, lo hemos escuchado durante estos 3 años que hemos recorrido el país. Y por ejemplo, yo te puedo decir que la propuesta de lo que tú me estás diciendo es trabajo digno y justo. Tenemos que acabar con la desnaturalización del tipo de contrato, específicamente con los jóvenes, que tú lo has identificado muy bien. Porque con los jóvenes lo único que hacen es jugar con nuestras necesidades. Y si te dicen, bueno, tú no lo aceptas, mira la cola. Mira cuántas personas hay esperando por ti. Y como el joven, muchos de ellos tienen que trabajar para pagar sus estudios. Muchos de ellos tienen que trabajar para ayudar al papá, a la mamá o para ayudar a los hermanos que continúan, pues te ofrecen esa remuneración, lo que pasó en la cuarentena, ¿no? Despido arbitrario, suspensión perfecta de labores y actualmente reducción de remuneraciones. Ya no te dicen, oye, Julio, no te voy a pagar los 1.000 soles que te pagaba, ahora puedo pagarte 500 soles. Y allá tú sí lo aceptas. Entonces tú vas a decir, no quiero ser despedido, obviamente, no quiero ser suspendido porque tampoco recibo un solo sol y voy a aceptar los 500 soles. Entonces, durante esta cuarentena, yo lo resumo, ¿no? Suavecito, nosotros hemos empezado a agachar la cabeza, porque el único fortalecido en esta emergencia ha sido el empleador. Entonces, retomando lo de Kuczynski, en abril del 2017 gana esta demanda, es una historia real, es una historia, yo lo llamo de David contra Goliat. Y una vez más, David le gana a Goliat. Contra todo, pero contra todo pronóstico. Porque a mí me decían, no lo demandes, estás loco, nadie te va a volver a contratar. Ese es el gran miedo que te meten a ti como joven. Te dicen, no lo hagas, porque tú vas a querer seguir chambeando. Y si tu próximo empleador ve eso en tu legajo, no te va a querer contratar, ¿no? Yo recibí, por ejemplo, la llamada de César. Era un joven que estaba llevando una maestría. Ya quería iniciar su proceso en el Poder Judicial. Mira, te estoy hablando de un joven que tenía 25 o 26 años, ¿no? Y que su profesor de la maestría le había aconsejado
que no inicie un proceso de demanda laboral, porque si no lo tachaban en su currículum. Imagínate, imagínate si nosotros nos metemos ese miedo, ¿no? Entonces, logramos ganar la demanda laboral, y no es importante porque lo gana Luis Terán, es importante porque marca un antes y un después de los miles de trabajadores peruanos que luchan en nuestro país por defender sus derechos laborales. ¿Qué pasó en esta emergencia, por ejemplo, con Cineplanet? Que despidió a los jóvenes trabajadores, que dijo Cineplanet, no, estos jóvenes tienen que irse porque están en la etapa de prácticas, ¿no? Etapa de prueba, que es los 3 primeros meses, así dice la ley. Durante los 3 primeros meses no tienes ningún derecho. Y eso es lo que pasó con los jóvenes de Cineplanet. Fueron despedidos de manera arbitraria, ¿no? Y después nos enteramos que Cineplanet, una de las empresas del hombre más rico, más poderoso de este país, acaba de comprar Macro por $300 millones y acaba de armar un oligopolio. Y nadie dice nada, nadie fiscaliza, ¿me entiendes? Entonces, ganamos esta demanda en el año 2017 y armé un proyecto, como tú lo mencionaste al inicio, un proyecto social, porque he dado conferencias, charlas, asesorías, consultorías. Si tú tenías un problema laboral, me conocías, tú me escribías al WhatsApp y yo te llamaba. Y yo te explicaba cómo solucionar bajo mi experiencia de ganar la PPK. Ojo, no llevaba procesos. Si tú me decías, por ejemplo, oye Luis, quiero poner mi demanda, ¿me puedes ayudar? No, te sugería un amigo abogado. Oye Luis, necesito calcular mi tema de liquidación. Yo te aconsejo cómo se calcula, pero no lo hago y tampoco te cobro, porque durante todos estos 3 años no le ha costado un solo sol al peruano estas charlas, estas asesorías. Y justamente hice un historial de todo lo que hemos logrado durante estos años. Yo le gané a PPK casi de 60.000 soles, te cuento. Y de estos 60.000 soles, entre charla, conferencia, asesoría, porque me han invitado a nivel nacional. Pude recorrer casi todo el país a través de este proyecto y yo pagaba mi pasaje, pagaba mi hospedaje, pagaba mi alimentación. Durante todo este tiempo hemos devuelto cerca de 35.000 soles. De los 60.000 que ganamos, hemos devuelto a la sociedad 35.000 soles. Entonces, fuera de haber ayudado a la gente, yo he conocido en tiempo real la problemática de los peruanos. Tú me llamabas, tú me escribías y yo ya me enteraba que a ti te habían suspendido. Tú me llamabas, tú me escribías y yo sabía que tu empleador había cambiado cada 4 años su razón social para no pagarte tu liquidación, por ejemplo. Entonces, yo lo decía, ¿no? En mi charla, sin ser ministro, sin ser superintendente de la SUNAFIL, conocía en tiempo real la problemática de los peruanos. Y durante este tiempo... Creo que está claro, Luis, pero ¿a quién podríamos decir que representa? Creo que está claro, pero dilo tú para que se pueda entender claramente. ¿A qué sector de la población peruana representa Luis Terán? Yo represento a ese joven de los 28 años que tiene que enfrentar a un empleador poderoso, abusivo, que quiere pisotear nuestros derechos laborales. Ese que dice que tú no lo vas a lograr, ese que te mete el miedo, ese que te disminuye, que te minimiza, el que dice no lo vas a lograr, ese que te trata como pulpín, ese que te dice, no, este pulpín, ¿qué me va a ganar? Con esa soberbia, ¿no? Con ese poder, por el dinero, por la influencia. Lo logramos. Y además este proyecto, ya que lo mencionas, me ha servido para eso, porque además los jóvenes, principalmente los jóvenes, tienen mucho miedo. No quieren denunciar, no quieren demandar, no. Y si no le gano a mi empleador, ¿qué voy a demandar a un Saga Falabella, a un banco de crédito, a un Cineplan? Es una cosa de locos. Y si me contrademandan, y si pierdo la demanda, ¿quién le va a pagar a mi abogado? ¿No? ¿De dónde voy a recuperar eso? Y yo aprendí... ¿Y qué propones tú de llegar al Congreso? ¿Qué propones directamente para solucionar ese tema? Mira, yo le he puesto a esta propuesta un título que se llama Trabajo digno y justo.
¿Qué necesitamos hacer? Por orden, por un proceso, por toda la cadena de proceso de solución que lleva un peruano. Primero, tenemos que fiscalizar, fortalecer y empoderar a la SUNAFIL. La SUNAFIL lo único que hace ahorita, Julio, es poner una multa a la empresa y de esa multa no te cae ni un solo sol. Yo te digo, ¿tú te vas con la intención de que le pongan una multa o te vas con la intención de que te pague tu empleador? Obviamente de que te pague, porque te quedaste sin chamba, porque no sabes cuándo vas a volver a tener una chamba, ¿me entiendes? Entonces tenemos que darle una función más ejecutora a la SUNAFIL. A nosotros, sinceramente, no nos interesa la multa. A nosotros nos interesa que la SUNAFIL vaya y le diga, señor, págale, págale. Eso es lo que necesitamos. Y también hacer lo mismo con el Ministerio de Trabajo. Porque si la SUNAFIL no te contesta, esta emergencia han brillado por ausencia, por la negligencia. Web paralizada, teléfono cero. Yo te digo porque yo he contestado las consultas de la misma gente, ¿no? Durante esta cuarentena. Y la gente, como no tiene respuesta, se cansa de esperar, tiene que irse al Poder Judicial. Esa es la vía. Entonces, tenemos que trabajar con la SUNAFIL ahí. Tenemos que ver qué está haciendo. Y si no, que no exista, que no nos demande gasto. Porque si el peruano tiene que irse a la vía judicial, es lo mismo. Nos vamos a fortalecer al Poder Judicial y que no exista la SUNAFIL. Aunque la SUNAFIL, yo también te puedo decir, la SUNAFIL es una institución pública relativamente nueva, creada en el gobierno de Ollantumala en el año 2015. Necesitamos fortalecerla con fiscalizadores, necesitamos fortalecerla con sedes. No es posible que la misma SUNAFIL, y tú entras, busca en Facebook, tienen un sindicato, la SUNAFIL, imagínate. Han tenido que ir a la Defensoría del Pueblo, ahí está colgado su documento, a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial para velar por sus propios derechos. Entonces, si la SUNAFIL, que debe cuidar nuestros derechos laborales, está en ese problema, ¿para qué? ¿No? Y dentro de esta propuesta de trabajo digno y justo es acabar con la desnaturalización del tipo de contrato también. Eso que me contratan como locador y me hacen chambear como planilla, no puede pasar en el país. Y eso es lo que yo, por ejemplo, he estado insistiendo en la capacitación, porque un locador de servicios que tiene subordinación, permanencia y dependencia, tiene derechos laborales en este país. Pero hay que conocerlo. Hay un tema también ahí que yo estoy de acuerdo, porque no se mezclan las cosas tal vez. Una cosa es la regulación, lo que tú indicas que está perfecto, que yo estoy súper de acuerdo con eso, pero otra cosa también es que hay un volumen ahorita alto de gente sin empleo, de personas sin empleo, y a esto le sumamos todo el ingreso de personas extranjeras que hay actualmente y que aumenta mucho más el tema de que haya menos plazas de trabajo. O sea, hay cosas que van agrupando mucho más los problemas, ¿no? Indirectamente llegas al Congreso, digamos, bien se ve esto, pero se sabe que ustedes como congresistas ven diferentes tipos de leyes, diferentes tipos de temas. Tu opinión acerca de todo el tema de los extranjeros en el Perú, cómo se está manejando actualmente, ¿qué opinión tienes o qué posición tienes tú? Directamente relacionado a esto del tema del trabajo, ¿no? Mira, yo te digo algo, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero te digo otra cosa, Julio. No podemos tratar de igual forma a los pequeños y medianos empresarios que a los grandes. No podemos hacer eso. A mí cuando me decían, justificando que el Cineplan, que pobrecitos, si cerraron el cine, ¿cómo le va a pagar al trabajador? Tú veías sus estados financieros que está en la SBS. El año 2019 había facturado más de 7.000 millones de soles. ¿Me entiendes? Entonces no podríamos comparar con la librería, con la panadería, con la zapatería, con la pequeña empresa de gamarra, ¿me entiendes? Es diferente el trato. Y allí voy. Por ejemplo, Perú está promoviendo dentro de su plan de gobierno reactivar todas estas pymes. La gran pregunta es cómo. Así como hubo un Reactiva 1, Reactiva 2 para las grandes empresas, Reactiva no han recibido las pequeñas y medianas empresas. A ellas tenemos que financiarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensamos dar un fondo soberano, para las cajas, para las financieras, que son las que mejor conocen a estas pymes, que conoce al de la panadería, de la tienda de bicicletas, a la peluquería, ¿no? Al del pollo a la brasa. A todas estas pymes tenemos que brindarles este soporte de capital.
y lo vamos a hacer a través del Fondo Soberano, de las pymes, de las cajas, disculpa, y de las financieras, para que ellas, que en su mayoría son informales, porque, mira, nosotros teníamos antes de la cuarentena 75% de informalidad, ahora yo creo que estaremos bordeando 82-85%, pero lamentablemente esas son las que más chamba dan en el país. Lamentablemente es así. Entonces necesitamos generar trabajo inmediato, porque el de la panadería, el del pollo a la brasa, de la zapatería, genera 2, 3, 5 puestos de chamba. Y ya Claro, lo que quedan pasa es chamba. que no se entiende, tal vez no se entendió bien este ejemplo del gobierno, ¿no? El tema de dar los fondos a las empresas grandes. Si bien son la mayoría, pero las personas que tienen más necesidad de dinero, de trabajo, son las que son informales. O sea, por más que se le da dinero a las empresas grandes, la persona que no tuvo estudios y que está con su carrito de moliente, que está vendiendo ropas, esa persona no trabaja en una empresa grande, trabaja del día a día. Así es. Y a esa persona nadie la estaba protegiendo durante toda esta cuarentena. No se vio un modelo, una forma de cómo protegerla. No, esta cuarentena, tanto del gobierno de Vizcarra como del gobierno morado, no ha tenido ningún plan, ¿no? Lo único que te han dicho es ándate a tu casa y te voy a dar bono, pero no ha habido ningún plan. Estamos improvisando. Estamos haciendo lo mismo que hizo Vizcarra, esperando diferentes resultados. O sea, es ilógico, ¿no? Y como tú has dicho, no hemos pensado en el peruano de a pie, el peruano que trabaja el día a día para llevar que comer a su casa. Y además, peruanos que tenemos que pagar alquiler, agua, luz, y si tenemos cable, internet, tenemos que hacerlo, pero no ha habido un plan para eso. Y te decía, por eso es que Podemos Perú está promoviendo este fondo soberano de $1.000 millones para recapitalizar a las microfinancieras y estas puedan hacer préstamos por ejemplo, a esta señora que tú estás diciendo, a la tiendita de la esquina, a la panadería, para de una vez empezar a mover esta rueda que mueve el país, que es el ingreso, el consumo y la inversión, ¿no? De esa forma tenemos que hacer. ¿Cómo llegas tú al partido? ¿Cómo llegas a Podemos Perú? Porque entendemos que tú estuviste mucho tiempo con el Partido Republicano. ¿Cómo ahora fue tu afinidad o tu conveniente con el partido actual? Mira, bueno, es una larga historia, pero te lo voy a resumir que encontré como que la horma en mi zapato, porque yo he luchado contra un poderoso, ¿no? Y que si lo haces, lo comparas a lo de Podemos acaba de luchar por el tema de la ley de la AFP, de la usura bancaria, la ley antimonopolio, ¿no? Entonces es muy difícil lograr eso. Lo logré, además yo he venido trabajando por los peruanos, por recuperar su dignidad, por recuperar la justicia, que muchos creen que ya no existe en el país. Lo mismo ha hecho Podemos Perú. Es un partido del centro, pero que he podido encajar mucho de mi visión. Y bueno, tuve la gran oportunidad de conocer a José Luna Morales, que tiene 32 años de edad, es el actual congresista, y que tiene una visión amplia, ¿no? Por ejemplo, pensar antes que un joven, ¿no? Yo tengo 33 años, nos represente en la postulación al Congreso con un número como el que yo tengo, era una cosa de locos, porque los jóvenes siempre hemos significado mano de obra barata en los partidos políticos. Hemos sido los que volantean, los que gritan, hemos sido relleno de listas, siempre hemos tenido voz, pero nunca hemos tenido voto. Año 2015, ley de la ley Pulpín, no sé si tú te acuerdas, año de la ley Pulpín. ¿Recuerdas el congresista más joven de ese parlamento? Richard Acuña, 27 años, hijo de César Acuña. Salió de la ley Pulpín y el hombre, mutis, no dijo absolutamente nada. Y esa ley se deroga porque salimos a las calles, los colectivos de las universidades, de las organizaciones juveniles, a decir, no queremos ley Pulpín. Entonces, no hemos tenido una representación digna todavía. Y bueno, imagínate, pues ahora yo voy con un número bastante representativo. No sé si te hace recordar algo mi camiseta, ¿no? Y claro, la nueva. Claro. Las coincidencias. Y por eso coincido con Podemos Perú, por esta lucha que se tiene a favor de los que son más vulnerados con sus derechos,
por la invitación que me hizo José Luna Morales, que tiene una visión amplia y que además es bastante joven por todo lo que ha logrado, imagínate. Y porque además han aceptado las propuestas que van en el camino de lo que ellos están trabajando. Ellos han sacado lo del FP, lo de la OMP, lo de la usura bancaria. Yo voy por la reforma laboral, por ejemplo. El país necesita urgentemente una reforma laboral. Nadie habla de eso. ¿Qué pasó en Ica? ¿Qué pasó en Virú? Bloqueo de carreteras, ¿no? Pero ese es el tema laboral. Pero nadie ha dicho, vamos a hablar de la reforma laboral, porque es una papa caliente. Porque la reforma laboral en nuestro país siempre ha significado recorte de beneficios laborales. Ley Pulpín 2015 decía que deberíamos trabajar a la mitad de nuestra remuneración. Año 2018 con Rosa Bartra, no sé si tú te acuerdas de la propuesta de proyecto que nos hizo, la ley del esclavo juvenil, Ley Pulpín 2.0, decía que todos los jóvenes que estudien carreras técnicas deberían literalmente donar 3 horas diarias durante 4 años a las empresas en formas de prácticas. ¿No? Imagínate, felizmente ese proyecto de ley no prosperó, pero esa es la situación que estamos pasando en el país. Y esa es la propuesta que he construido, que estoy llevando al Parlamento. Y para completar esta parte de la propuesta, quiero empezar desde el primer día, estando ahí en el curul, necesitamos ordenar, clasificar todas las normas, las leyes que están dispersas en el tema laboral. Tenemos leyes para trabajadoras del hogar, tenemos leyes para el área agrícola, tenemos leyes para obreros municipales, tenemos CAS, tenemos 728, todo está disperso, un arroz con mango. Necesitamos revisarlas, necesitamos hacer un compendio que se llame Código General del Trabajo. ¿Me entiendes? Tenemos un código tributario, no tenemos un código laboral, ¿me entiendes? Entonces necesitamos hacer eso. Y obviamente toda esta chamba es parte de la reforma laboral, ¿no? Que va de la mano con una reforma tributaria, obviamente. Correcto. ¿Qué te parece? Hacemos una pausa y continuamos con la última etapa de esta conversatorio. Perfecto, gracias. Correcto, continuamos con la entrevista. Estamos con Luis Terán por el partido Podemos Perú con el número 9. Luis, en esta etapa de la entrevista queremos preguntarte algunos temas generales para saber tu posición, ¿no? En el caso de la vacancia de Vizcarra, ¿cuál es tu posición? ¿Estuviste a favor? ¿Estuviste en contra? Ahora que ya se sabe todo o más información de la que se sabía en el momento, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, te puedo decir con toda sinceridad que antes de enterarme del beneficio que se ha dado él, el lujo de vacunarse él, su esposa, su hermano, todavía no sabemos a cuántas personas más habrá beneficiado él mismo, pero antes de eso yo estuve en contra de la vacancia de Vizcarra. Yo creo que hubiéramos esperado, ¿no? Sobre todo por la situación que pasaba el país. En este problema sanitario creo que hubiéramos esperado que termine su gestión para recién investigarlo y bueno, si tenía culpa, pagar su pena, ¿no? Pero ahora que se ha descubierto este tema de las vacunas, yo creo que ha sido muy bien vacado, ¿no? Claro, te comento un poco, ¿no? Te comento que en el caso que tenemos de los conversatorios con diferentes partes de jóvenes del país, la opinión era muy coincidente con la tuya. La mayoría estaba a favor, no era porque estén de acuerdo con Vizcarra, era más que todo porque vacarlo iba a ocasionar una inestabilidad en el país. Pero ahorita ya con la información que se sabe, igual que tú indicas, es como dejar a alguien demasiado, entre comillas, malvado, mucho tiempo en el poder. ¿Qué pudo haber pasado, no? Podemos pensar que sí tuvo la intención de comprar las vacunas, y qué tal que no. Ya con toda la información, con todo esto, ya no se sabe qué pudo haber pasado, ¿no? Es muy incierto todo. Así es, Julio, y me atrevo a decir que esta actitud que ha tomado él, junto con los 487 entre funcionarios, empresarios, amigos de Vizcarra, es una actitud egoísta, indolente, antiética, porque por encima de la muerte, del dolor de miles de peruanos en esta emergencia,
pues beneficiarse de manera propia, pues no tiene un calificativo, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo y estamos promoviendo que a todos los funcionarios públicos, incluyendo a Martín Vizcarra, se le debe dar muerte civil para que nunca más puedan ejercer la función pública en nuestro país. Perfecto, Luis. Segundo punto, el caso Vacunagates. Casos, por ejemplo, de sin un tipo de magia, por así decirlo, un lote de vacunas directamente a la embajada con el permiso, no se sabe de quién, que la Cayetano haya dado también ese permiso sin responsabilidad de quién, y hay muchas cosas al aire, ¿no? Como que todo se hizo, pero hasta ahorita no se sabe quién era el que estaba, bueno, todo apunta a que fue Vizcarra hasta ahorita, pero no se concluye todavía exactamente, pero más aún el caso, ¿cuál es tu posición acerca de cómo están manejando el tema hasta ahorita también, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Bueno, Martín Vizcarra sigue siendo una cajita de Pandora, ¿no? No sabemos en qué momento nos va a decir todo, porque se tiene que ver acorralado para decirlo, ¿no? Y eso ha pasado durante todo este tiempo, cuando le descubrieron el tema de los chats y las negociaciones que tuvo. Tuvo que salir a decir, mira, tuvieron que descubrirlo para el tema de la vacuna, para decir, sí, me vacuné, vacuné a mi esposa, vacuné a mi hermano, y no termina de decir las cosas. Entonces, eso para mí me parece totalmente insensible, ¿no? Ahora, yo creo que esta investigación tiene dos partes. La primera, que obviamente tiene que tener un castigo, ¿no? Yo le llamo castigo, que es el beneficio de estas vacunas que han sido claramente una muestra de lo que iba a venir, ¿no? Es como que tú te vas a comprar un dulce y alguien te da a probar para ver si lo compras o no. Tú lo pruebas, está bien, entonces ejerzo la compra. Y la segunda etapa... Sí, continúa. Y la segunda etapa de la investigación es qué se logró, qué negociado se logró de esta muestra de vacunas. Porque si yo te doy una cantidad de vacunas, es obviamente con la intención de que tú me compres. Entonces, y todavía no hemos llegado a esa fase. Yo creo que este gobierno tiene una ardua chamba, ¿no? Que parece que hubiera una especie de una alianza. Tenemos ahí comentarios del canal donde deja mucho que desear la forma de expresarse de un profesional como es el doctor Málaga, y ante una exposición en el Congreso, ante medios públicos, dando referencias muy a la ligera tal vez de cómo se tomó las decisiones, ¿no? Uno en empresa privada, en empresa pública, hay ciertos criterios profesionales que uno toma por qué motivo toma una decisión u otra, o bajo qué tipo de marco, ¿no? Pero acá bajo la explicación que todos hemos escuchado del tema de que vacunaron al empresario de Chifa porque simplemente era el que llevaba la comida y se cansaron de comer en Burger King, son temas que a la población le causa indignidad también, porque, y aparte salen a decir que no merece ningún tipo de sanción porque no es un funcionario público, supuestamente. Entonces hay un tema que está mal manejado, ¿no? Parte del partido de ustedes, ¿qué propondrían en este tipo de casos? ¿Qué tipo de sanciones o cómo se debería manejar el tema, no? Lo que quería agregar a lo que tú has dicho es que cuando empezaron a salir todas estas investigaciones de quién se había vacunado, a mí me dio una idea que esto ha sido una especie de una torta, en donde ha sido distribuido solamente por una cierta cantidad pequeña, un círculo, y que este círculo ha repartido a su círculo. Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque si encontramos a un empresario de un chifa, no creo que Martín Vizcarra haya llamado, no sé, como te digo, es una caja de Pandora, y le haya dicho, oye, compadre, acá hay una vacuna, pues accede, ¿no? Y no creo que también Vizcarra haya llamado al chofer de la ministra de Salud y le diga, acá hay una vacuna más, ven, vacúnate. Entonces yo creo que esta torta ha sido repartido solamente por una cierta cantidad y estos han distribuido por otro lado. Nosotros lo que proponemos, como yo te decía, es la muerte civil. Yo creo que estos, sobre todo los funcionarios públicos, oye, la ministra de Salud, le preguntaron en una conferencia de prensa y ella dijo claramente que no se había vacunado, que ella iba a esperar su turno. Ese caso es un caso muy claro, ¿no?
el tema de que tal vez no se tiene una concientización de qué es un cargo público, y mucho más qué es un cargo de Estado como ser congresista o como ser presidente, y mucho más también como ser ministro. No se concientiza qué grado de importancia o relevancia es cada cosa que se hace. Por eso que las personas cometen tipos tal vez de corrupción, faltas, porque no se sancionan de una manera coherente y correcta, tal vez. Como te digo, esto creo que va a tener para rato y este gobierno, como te digo, parece que tuviera una especie de un pacto, pero hay mucho que investigar. Hay mucho que investigar porque ellos están recibiendo la vacuna, que supuestamente lo compró Martín Vizcarra. No sabemos qué más habrá recibido Martín Vizcarra por la compra de estas vacunas. Esto tiene para largo, ¿no? Y nosotros desde el Congreso de la República vamos a tener harta chamba de fiscalizar. Correcto, Luis. Coméntame, el caso del Partido Morado, porque justo te comento eso por el tema del stock publicitario salió consumiendo, o bueno, confirmando que uno de los congresistas consume marihuana de manera recreativa, ¿no? ¿Y tú, cuál es tu posición? ¿También consumes tu marihuana de manera recreativa? ¿No lo consumes? ¿Cuál es la posición del partido? Pero te cuento que acabo de salir de una crisis de salud porque adquirí el COVID, ¿ya? Y he tenido una gran ventaja, así como me ves un poco agarradito, un poco gordito, yo practico mucha bicicleta y de una que otra forma he salido a correr y todo, y he tenido la gran suerte, la gran fortuna de no tener problemas con la complicación de respirar, a diferencia que mi amigo sí había tenido problemas de respirar, ¿no? Entonces, yo nunca he fumado marihuana, no fumo, personalmente no fumo, ya nunca he probado la marihuana y a mí me parece un acto bastante irresponsable de un congresista padre de la patria a decir abiertamente, oye, yo he fumado 20 años, he fumado con mi papá, con mi mamá, he fumado con mis tíos y mira, me estoy sentado en una curul. Oye, de repente nosotros los jóvenes que pasamos un poco los 22, 25 años lo podríamos entender. Pero ¿qué pasa con los adolescentes que están entrando a la juventud? 17, 18 años. ¿Quién no ha pasado por esa etapa, Julio? Hemos pasado por una serie de experimentos, ¿verdad? Entonces, escuchar a un congresista, ¿no? Decir así tan abiertamente, tan fresco, sí, consumo marihuana, he fumado todo, y mírame, soy congresista. Entonces, ¿qué te está diciendo? Fuma marihuana y mira, llegarás a ser congresista, porque eso es lo que ha dicho. Ahora, yo creo que las personas somos libres de hacer y deshacer en nuestra vida, pero hay una responsabilidad patriótica, hay una representación con la ciudadanía. Y eso de que, oye, qué bacán que ha sido sincero y todo el tema, recordemos que cuando esto fue público, porque lo agarraron en plena sesión del Congreso armando un porro, no sé si tú recuerdas, él dijo y mintió al país diciendo que era un cigarro. ¿Recuerdas? Y se armó todo un debate. Entonces, ¿dónde está la sinceridad? Sobre todo porque actualmente el tema del uso de la marihuana medicinal, que ya existe en otros países, sobre todo en Europa, por cierta cantidad, es un tema bastante amplio, es un tema que recién son se temas tiene que separados. debatir. Una cosa es la marihuana medicinal y otra Así de es, manera recreativa, que son temas así totalmente es, distintos. así es. Es un tema muy amplio de debate. ¿Por qué te digo? Yo no creo que el país esté preparado para hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque existe una gran brecha en la educación, ¿no? No tenemos todavía un sistema de educación fortalecido, no tenemos una educación cívica, una educación de valores, como para utilizar la marihuana como medicina. Imagínate, ahorita dices medicina, marihuana para todos, imagínate, más aún en esta cuarentena, va a aparecer chimenea a tu casa. Entonces, yo creo que lo que yo sinceramente creo que ha buscado Olivares es abrir debate y poner en mesa lo de la marihuana. De repente, para canalizar votos, quién sabe, ¿no? Porque él tiene un público y el Partido Morado tiene un Que público tal vez bastante joven. el Ministerio de Educación no se promulgó, ¿no? No dijo nada respecto a eso, porque directamente esto lo que ataca es la educación de los jóvenes que están en colegios, en institutos. Es un tema muy directo para ahí y no hubo nada que vaya
respecto a ahí. El Ministerio de Salud tampoco fue a decir nada ahí. Entonces hay un tema bien mal manejado de repente, ¿no? Sí, es muy irresponsable decir tan abiertamente consumo marihuana, sobre todo sabiendo todos los problemas que tiene el joven, el acceso a la educación de calidad, que no la tiene, las oportunidades laborales dignas, que tampoco las tiene. Entonces, yo creo que hay temas que priorizar antes que la legalización de la marihuana. Una última pregunta, Luis, antes de terminar, y también darte paso a tus últimas palabras. También en el conversatorio que hemos tenido inicialmente, planteaban los jóvenes que los congresistas o los cargos públicos tengan un examen psicológico, un perfil psicológico, para que también tengan una evaluación antes de poder concursar, digamos, ¿no? Hay algunos candidatos le dijo, sí, que sea psicológico y que le agreguen psiquiátrico, después toxicológico. ¿Tú qué opinas de estos temas? ¿Cuál es tu postura? ¿Estás de acuerdo, no de acuerdo? Que todos debemos pasar por el sillón rojo para de verdad saber si los políticos se quieren involucrar en la política peruana para servir a la gente o para llenarse los bolsillos, porque no podemos repetir lo que venimos repitiendo hace más de 30 años. Si tú haces un recuento, yo te veo también bastante joven. Si nosotros recordamos 85, Alan García, Fujimori, García, Ollanta, Toledo, Kuczynski, Vizcarra, pareciera que tuviéramos un cáncer en nuestro país. No salimos de la corrupción. Y yo sí propongo un sillón rojo para saber si dicen la verdad o la mentira. Perfecto, Luis. Últimas palabras de despedida, por favor. Bueno, agradecerte muchísimo y también felicitarte por este espacio que haces un bien a los peruanos. Necesitamos ir este 11 de abril a las elecciones a emitir un voto informado, consciente, por encima de todo. Decirte y decirle a nuestros amigos, a los 28 años, en el año 2015, tuve que enfrentarme a un empleador poderoso, abusivo, como un presidente de la República, en este caso PPK, que no quiso pagar mis beneficios laborales. Y después de 3 años pasar esta demanda laboral, lo hice sin miedo. Los jóvenes, además, hemos esperado años, décadas para pasar de tener voz, representación, a una representación digna desde el Congreso de la República, como me ha permitido Podemos Perú con el número 9. Lo hice cuando tenía 28 años, contra todo pronóstico, para defender mis derechos ante un presidente abusivo como PPK. Lo haré desde el Congreso de la República sin miedo, sin titubear, para defender los derechos de todos los peruanos. Muchas gracias. Perfecto, estuvo con nosotros Luis Terán por el partido Podemos Perú con el número 9. Gracias, Luis, hasta otra oportunidad. Chao, Julio, gracias.